Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie de la adoración que complace a Dios. Ya esta es la tercera parte, de la serie, la adoración que complace a Dios. Hoy es 23 de octubre del 2022. Vamos a hacer un repaso de lo que anteriormente hemos estudiado. Habíamos visto que había 4 tipos de culto: el culto en vano, el culto en ignorancia, el culto voluntario y el culto en verdad. ¿Cuál es el culto que nosotros debemos tener? En espíritu y en verdad. Es el culto en verdad que nos lo dice. ¿Qué texto? Juan 4:23, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. ¿Quién dijo esta? Jesús, ¿verdad? Esa porción de la palabra escrita por el apóstol Juan, lo dijo Jesús. ¿En dónde estaba Jesús ahí? En el pozo de Jacob, ¿verdad? ¿Con quién estaba Jesús discutiendo? Con la samaritana. Y ahí nace todo, hermanos, el culto que quiere Jesús, que quiere Cristo. Bueno, pero habíamos visto también el culto en vano, nomás como recordatorio. El culto en vano es el que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. ¿Eso quién se lo dijo Jesús a quién? A los fariseos, ¿verdad? Porque ellos eran muy vanidosos. También el otro culto, hermanos, que vimos es el culto en ignorancia. Cuando el apóstol Pablo andaba en el Areópago de Atenas, ¿se acuerdan que en Atenas ahí estaba predicando el apóstol Pablo? Y notó que ellos tenían muchos dioses y entre ellos tenían unas estatuitas del Dios no conocido. Entonces ellos estaban haciendo un culto en ignorancia y él les predicó al Dios no conocido, que es el Dios de nosotros, ¿verdad? Entonces es el culto en ignorancia. Y el culto voluntario, hermanos, fíjense bien, el culto voluntario es el que decide, los que deciden hacer innovaciones. Innovaciones quiere decir cambios. A mí no me gusta que estemos cantando con nuestros corazones, con nuestros labios. Vamos a meterle instrumentos. Ya cuando empiezan a hacer cambios, esos son los cultos voluntarios, que ya le ponen como ellos deciden, ya no siguen la norma. Entonces, y ahí está el texto, en Colosenses 2:20 dice: os sometéis a preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Son doctrinas de hombres, son los cultos avivados pentecostales, donde tienen unción del Espíritu y hacen barbaridades, ¿verdad? Con la adoración, no respetan eso. Eso es lo que ya vimos, y vamos a ver lo que sigue. Miren, hermanos, es bien importante que en esta serie de la adoración ustedes sepan distinguir esos 3 puntos: el objeto, la actitud y la acción. ¿Cuál es el objeto de nuestra adoración aquí? ¿Es una virgen? No. ¿Son los matlachines? Es Dios. El objeto apropiado de la adoración es Dios. Y la actitud correcta de adorar a Dios es en espíritu, es la disposición. Y la acción, hermanos, es la norma. Es la norma de adoración por la cual se deben medir los actos de adoración, que es la verdad. ¿Y la verdad qué es? El Evangelio. Entonces, objeto, actitud y acción. Y para que lo entiendan mejor, aquí se los voy a poner en esta grafiquita con un texto. Fíjate bien. Ahí dice: la adoración en el Nuevo Testamento. Cristo entonces estableció los componentes que constituirían el tipo de adoración. En el pozo de Jacob, junto con la samaritana, Jesús le dijo a ella cuál iban a ser, y nos dice a todos los componentes de la adoración que Él quiere que le sirvamos a Dios, que le rindamos a Dios. Y esos componentes, repito, para que se les quede en la mente: objeto, actitud y acción. Y lo van a entender ustedes mejor. Fíjate, David Cuellar dice: Dios, lo tengo encerrado, es el número 1. Dios es el objeto, ¿sí?
Si le quieren tomar una foto o si quieren ese librito, ya para de aquí a 15 días se los tengo ya completo. Es importante porque si somos miembros de la Iglesia de Cristo, necesitamos saber todo esto, ¿verdad? Ahora, el objeto es Dios. Ahora dice, Dios es espíritu. Espíritu es la actitud en espíritu. Es la correcta adoración. Y luego dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, esa es la acción, ¿verdad? Ya dijimos que verdad pues, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Les voy a mostrar, hermanos, ahora otro texto. Les voy a mostrar otro texto. Ahí va, espérenme tantito. Me falló el otro aparatito. Ahí va. Este texto de abajo, ahorita ya vimos el texto de Juan 4:24, pero miren, fíjense bien este texto, aquí lo van a entender perfectamente, para si le quieren tomar la foto aquí. Dice, Pablo afirmó, porque testigo me es Dios. Romanos 1:9, dice, me es Dios. Dios está encerrado en un cuadrito, él es el objeto. Es el objeto. Y luego le estoy poniendo, a quien sirvo es mi espíritu. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que le sirve a Dios en espíritu, en mi espíritu, que es la actitud o la disposición, en espíritu, porque puede ser también mundanamente, según unos también, ¿verdad? ¿Por qué? No acatando las regulaciones del apóstol Pablo, haciendo innovaciones, para estar bien con la gente, no con Dios, agradando a la gente, hacer cultos que le agraden a la gente. Por eso no tenemos muchos miembros, hermanos, porque pues los cultos es nomás lo que dice la palabra. Entonces, dice, a quien sirvo en mi espíritu es la actitud o disposición. Y luego dice, en el Evangelio. Cuando dice en el Evangelio es la acción, forma o medio que usamos. ¿Cómo le vamos a servir? ¿Por medio de qué? ¿De qué medio? Del Evangelio, ¿verdad? Y el Evangelio es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo lo que dice que es el Nuevo Testamento y es lo que nos sirve de norma, como ustedes ya saben, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Estamos en la dispensación cristiana. Ok, hermanos, entonces con ese cuadro hacemos el resumen de los componentes de la adoración y los tipos de cultos. Vamos a continuar, hermanos. Miren, fíjense bien. Esta es otra parte del repaso, de la parte 1 y la parte 2. Ahorita ya estamos en la parte 3. Miren, es importante, hermanos, miembros varones sobre todo, que se aprendan de dónde vienen las palabras. Miren, hermano, si ustedes leen la Biblia, sí se va a entender, pero hay palabras que tienen varios significados. Y para poder entenderle, necesitamos irnos al griego. Y no es que seamos muy leídos y muy especialistas. Hay un software que te da todo. Ese software tú le pones y ya te dice palabra por palabra de toda la Biblia. Y sabes, antes se requería un curso y muchas cosas. Pero ahorita la palabra adoración, en resumen, hermanos, apréndanse. Fíjense bien, vamos a ver 3 palabras en griego que son determinantes, que ustedes deben de saber. Y también pónganse listas las mujeres, porque va a ser su defensa de sus derechos bíblicos, porque ahí vamos a decir por qué callan y por qué guardan silencio, y en qué palabras vienen. Vienen en la palabra, fíjense bien, en la palabra Jesuquía y Sigao. Ustedes le van a tomar una foto cuando yo les diga a lo que va a estar escrito ahí, porque eso es mejor la foto que las hojas, porque las hojas las tiran. Entonces esa la guardan. Y cuando alguien les quiera preguntar, pues ¿por qué guarda silencio? ¿Por qué ustedes no pasan al púlpito en reuniones mixtas de hombres y varones, de mujeres y hombres? ¿Por qué no hablan? Ustedes van a tener ahí el análisis completo de esos 2 textos que anoche los desarrollé para que les quede. Pero miren, ahorita vamos a regresarnos. Vamos a seguir con el repaso. Para que sepan ustedes de dónde viene la palabra adoración, viene de la palabra proskuneo, de memoria, proskuneo. Y por todo lo que nos ha enseñado el hermano David Figueroa de las etimologías, pros quiere decir hacia. ¿Estoy en lo cierto? Pros quiere decir hacia. Y cuneo quiere decir besar. Entonces, apréndanselo. Adoración es proskuneo. Se van a aprender 3 palabras nomás. Proskuneo
Sigao y Jesuquía, porque de ahí sale todo, son las raíces, ¿verdad, David? Entonces, mira, proscuneo es ya nosotros traducido quiere decir adoración, pero viene de dos cosas, que decir pros, hacia, y cuneo, besar, porque en las culturas orientales, como les dije, allá se besaban las manos, ¿verdad? Inclusive los árabes se besan entre varones, ¿verdad? Ustedes saben. Y luego dice, entonces quiere decir besar hacia o alguien en profunda señal de reverencia. Es reverencia, hermanos. Entonces la palabra adoración literalmente significa mérito. ¿A quién le das mérito? Le das mérito a un objeto que el adorador considera como digno de devoción. ¿Y cuál es nuestro objeto de adoración? Dios, únicamente. Ahora, vamos a entrar a otra cosa. ¿Qué es culto? ¿Qué es adoración? ¿Y qué es servicio? Tómale foto a eso, Nora, porque tú lo guardas. Culto, adoración y servicio. Y clase. ¿Es la clase de adoración parte de la asamblea? Eso es lo que vamos a discutir ahorita. Mire, por ejemplo, culto es un homenaje religioso. Culto. Adoración quiere decir afección, amor extremo con Dios por objeto, que es lo que ya desarrollamos aquí. Es alguien en profunda señal de reverencia. Culto es un homenaje religioso. Puede ser culto satánico, cualquier tipo de culto. Culto es homenaje religioso. Y adoración es afección o amor extremo. En este caso, nuestra adoración, cuando tiene por objeto Dios, no una virgen, una estatua, un mono, lo que sea. Y servicio, hermanos. Servicio ¿saben qué es un sinónimo? Algo que es igual, ¿verdad? Sí. Parece que es semejante. Ahorita que hablabas de adoración, recordaba lo que decía mi abuelita, que es incorrecto decir que un niño es adorable, porque el único ser adorable es Dios. Qué bien. Si no se escuchó bien, para que quede bien en la grabación, David Figueroa menciona que su abuelita dice que es peligroso decirle a un niño que es adorable, porque volviendo a lo que estamos aprendiendo, a lo único que debemos adorar es a Dios. Sí. Okay, David. Muy bien, muy buen ejemplo. Bueno, entonces, hermanos, servicio es un sinónimo de culto o adoración. Podemos decir, ahorita estamos en el servicio de culto o adoración, pero vamos a ver, fíjense bien, varones, hermano Toño, usted me va a ayudar. La clase es parte de la asamblea, es la adoración. ¿Por qué nuestro hermano Humberto tenía salones aquí, salones allá? Y luego, ¿por qué a las 11 ya todos bajan? ¿Y por qué el hermano Toño ya dijo, los niños aquí deben estar a las 11, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque deben ya estar en el culto, en la asamblea total. Hay que distinguir lo que es asamblea total, la asamblea mixta, varones, mujeres, niños, todo. ¿Ves? Cuando son clases separadas aquí ya no se usa, pero la hermana Fede tenía clases de mujeres, el hermano Humberto clases de varones, clases de jóvenes, había según los rangos, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando se terminaba, pagaban a hacer el culto ya en asamblea. Esa es la asamblea. La asamblea somos nosotros, donde ya estamos todos reunidos. Por eso Hebreos 10:25, la asamblea es la iglesia. Y ya cuando celebramos los actos de adoración también, estamos aquí, ¿verdad? Juntos. Entonces, es lo que hay que entender. A veces la clase es como si fuera asamblea, según como la dirija el que lo está presidiendo, la asamblea. Pero en la asamblea, hermanos, de memoria, asamblea pública, la mujer no debe hablar, debe guardar silencio, que es lo que vamos a analizar. Entonces, yo recuerdo que una vez David Figueroa, estábamos en la noche, habíamos poquitos, y él hizo su lección, su sermón, como si fuera clase. Pero fíjense lo listo. Él dijo, a ver, no sé quién más estaba, éramos a puros varones, nos dijo. No incluyó mujeres, porque ya estábamos en lo que era la asamblea. Fíjense que es ejemplo tan especial y no se me va a olvidar. Esa es la diferencia. Que en la asamblea mixta, el varón es el que habla. Y ahorita, por ejemplo, estamos en clase.
estamos en estudio, en clase, por eso la mujer habla, ¿sí? Pero la dirige el maestro, es el que debe estar dirigiendo, le está pidiendo, siempre y cuando la mujer no tenga dominio sobre el hombre. Que eso es lo que vamos a explicar, hermana Carmen. Fíjese bien, ahorita va a tomar fotos de lo que les voy explicando. Nomás las estoy adelantando. Sí. Tengo una duda. Entonces, ¿es correcto como quiera cuando están ya en el culto que se nos pregunte a las mujeres? No. Error de los que están predicando. ¿Sabes? Como hizo David, un ejemplo en la noche. Perfecto. Él seleccionó a puros varones. ¿Sí o no, David? Sí. Ahorita va a ver eso, hermana, en dos textos. Primero de Corintios 14, 34 y Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Y tómele foto con buena resolución y siéntese para acá para que me tome. Porque si se les doy en hojitas, se les pierde. Y en cambio ahí la tienen. Esa va a ser su defensa de varonas, porque ustedes son varonas. ¿Y por qué por qué el varón tiene autoridad sobre la mujer? Ahí les voy a explicar también. Déjame llegar. Entonces, fíjese bien. Culto o clase. Culto se refiere a los actos de adoración en cualquier asamblea de toda la iglesia. Ese es culto. Y clase, fíjese bien lo que dice, hermano. Referente a agrupaciones de personas en clases distintas según edad o capacidad. Por ejemplo, niñitos. Ahorita, no sé si están los niñitos por allá. Ya está la niñita que estaba enferma. No sé si vino. Y las otras. Entonces, esas son las clases según la capacidad, los años. ¿Verdad? Ok. Si la iglesia local, fíjate bien, esto es bien importante, hermano. Si la iglesia local se reúne en viernes, o en este caso los miércoles, o en otro día, para rendir culto a Dios, se reúne para culto de adoración. Es culto de adoración. Pero, si es entre semana, fíjese bien, no vamos a tomar la cena, ni vamos a ofrendar, porque ese es el mandamiento del domingo, primer día de la semana. Eso es lo que tenemos que entender. Fíjese bien lo que sigue, porque de ahí viene todo el desglose de las mujeres. Eso que está abajo dice, lo que determina que una asamblea es para culto, es lo que se haga en la asamblea. Por ejemplo, si una dada asamblea, que es un grupo de personas, se reúne para tener una clase con el formato en que todos los presentes puedan participar, como ahorita estamos en una reunión donde todos pueden participar, hombres y mujeres. Esa es una clase, hermanos. Pero dicha asamblea no es para la adoración en asamblea total reunida, sino para clase. ¿Ve? Porque se está permitiendo hablar a la mujer. Bueno, ahora sí voy a entrar con este punto. Bueno, ya después de decir proscuneo, todo esto, lo sabemos. Ahí va. Sí. Al cabo estamos en confianza y somos pues casi todos de casa. Entonces, por ejemplo, David, el caso específico, él antes de empezar su predicación hace preguntas. Ahí también es incorrecto porque ya habla de adoración o se dice, bueno, ya vamos a empezar con la predicación. Pues él siempre dice, él para empezar, así le hace, rompe el hielo y los motiva y lo dice, ahora sí vamos a empezar, ¿verdad, güey? Vamos a empezar ya cuando él empieza a desarrollar su tema. O a veces él la está manejando como clase. A fin de cuentas, él puede manejar, a lo mejor lo desarrolla como clase. Y están todos reunidos. Por ejemplo, yo en la noche y yo quiero dar una clase que no la pude dar en la mañana. Pues yo hago clase como quiera, hermano. Clase, al estar ustedes aprendiendo, es enseñanza. Y la enseñanza es uno de los 5 actos de adoración. La clase que da David es uno de los 5 actos de adoración. Como quiera. O sea, según cómo la maneje la persona. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, Diana. Vamos a ver esto. Esto es bien importante. Al último que ya salgan todos los cuadritos, le toman la foto. Lo mejor que se pueda. Dice, miren, hermano. Vamos a ponerlo. Análisis, vamos a hacer el análisis de 1 de Timoteo 2, 11 y 12. Fíjese bien, dice que la mujer aprende en silencio, ni que enseñe, ni que ejerza dominio sobre el hombre.
Fíjese bien, hermana Rafaela. Primera de Timoteo 2, 11 y 12 dice, ahí les va, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En español, ustedes no van a hablar, ni decir amén, ni van a cantar, si le leen así. Por eso hay confusión, hermanos, porque nadie se mete, nomás la leen. Y el español, pues así está, pero vamos a meternos al griego, que vamos a analizar la palabra silencio en esa parte. Mire, apréndase esto de memoria. Silencio en 1 de Timoteo 2, 11 y 12 es Jesuquía, como está marcado ahí. Porque dice, la mujer aprenda en silencio. Entonces nos vamos al griego, silencio, Jesuquía. ¿Qué significa? Que aprenda sosegadamente y calladamente, tranquilamente, pero no es silencio absoluto, no es la completa falta de sonido, no es silencio absoluto, ¿ves? Entonces dice, cuando otra vez repito, la palabra silencio en 1 de Timoteo 2, 11 y 12 es Jesuquía, y quiere decir que a la mujer aprenda sosegadamente, calladamente, no es silencio absoluto, y no es la completa falta de sonido. Ahora, cuando dice, no permito a la mujer enseñar, en ese mismo texto, Pablo, si dice eso, y si te vas bueno, entonces no va a enseñar, bueno, entonces va a contradecir Pablo, porque nos vamos a Tito 2, 3 al 5, donde manda que la mujer enseñe. ¿Sí o no, hermana? ¿Verdad? En Tito, Pablo le dice a Tito que la mujer enseñe a las demás mujeres, a las jóvenes. Es lo que usted hace cuando, yo me acuerdo, me dijo mi esposa que hizo muy buen desarrollo, cuando expuso, estaban las mujeres, ¿sí o no? Y mi hermano no, y todas las que exponen, puras mujeres. ¿Cuál varón ahí? Nadie. Como quiera, hay ejemplos de que las mujeres enseñan, como Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan? En Hechos, cuando vino Apolos, que estaba en Egipto, ¿dónde estaba? En Alejandría, y era muy elocuente, pero él no se sabía todo el evangelio, él nomás sabía el bautismo de Juan, y sobre ese daba, y bueno elocuente. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Era una pareja, amigos del apóstol Pablo, lo sacaron, ya cuando terminó se lo llevaron a su casa y le enseñaron entre los dos. Entonces ustedes pueden hacer eso también, pero en privado, ¿sí? Ese es el ejemplo. Entonces, no permito a la mujer enseñar. Te hablan. A ver, hermano. Hay que entender, hermano, cuando es un sermón, una cuestión de exhortación, ¿sí? Que eso sí le toca exclusivamente al varón y no puede intervenir la mujer. Lo que es un sermón a una clase de enseñanza, y a veces en los mensajes que damos lo hacemos como clase. Es un estudio, como lo que estamos dando ahorita. Es un estudio. Y como bien dice el hermano, es la exhortación. Entonces, y es asamblea mixta. Y él lo está dando como si fuera, no como la clase, sino que él está haciendo una exhortación, que se le dice sermón, pero a fin de cuentas, nomás no se les olvide que tanto el estudio que estamos viendo, y tanto el sermón, ¿qué son? Es adoración, pero son de los parte, es enseñanza. Las dos es acto de adoración y es enseñanza, que es uno de los 5 actos de adoración. Se están cumpliendo, ¿verdad? Pero no con esa estrategia, ¿verdad? Que estamos viendo. Ahora dice, mira, si dice no permito a la mujer enseñar, entonces vas a decir, bueno, pues no van a enseñar ustedes, se van a estar calladas. Pero ¿qué dice Colosenses 3:16? ¿Qué dice? Dice que cantar es enseñar. Y seguramente la mujer canta, entonces no cantarían ustedes. Pero Colosenses 3:16, si lo tienen por ahí, es lo que dice. Y dice bien, ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿cómo está eso? Dice, la iglesia puede acordar tener clases bíblicas y tener a mujeres como maestras de las clases para niños o para las demás mujeres, como le hacen ustedes. ¿Ves? En tal caso, ellas no están enseñando en la asamblea pública, no hay varones. ¿O hay varones, hermanos? ¿Verdad que no? Cuando ustedes están aquí,
Ok, dice, en la iglesia, y dice, están enseñando en la asamblea pública de la iglesia, ni están ejerciendo autoridad sobre el hombre, no están violando este pasaje, para que quede claro. La mujer no ha de ejercer dominio sobre el hombre ni en público ni en privado, eso debe quedar claro. El hombre tiene su papel y sus funciones y ella tiene los suyos, y ella no debe ejercer dominio en los de él. ¿Por qué? Por la cadena de autoridad divina. Primera de Corintios 11:3, de memoria. Primera de Corintios 11:3. Es la cadena de autoridad divina. Está Dios, abajo de Dios Cristo, abajo de Cristo el varón y abajo del varón la mujer. Primera de Corintios 11:3. Ese llama la cadena de autoridad divina. Y ella no debe deshonrar o afrentar su cabeza, lo que dice Primera de Corintios 11:5. Pero también hay responsabilidades del hombre con la mujer, ahorita las vemos. Entonces, ese es el punto, hermano. Pero fíjense, hermanos, fíjense. Pero ¿qué pasa en las iglesias no escriturales? Como me decía hace rato David Figueroa, que hay mujeres pastoras, predicadoras. Dice, en las iglesias humanas, son las iglesias no escriturales, las mujeres que sirven de sacerdotisas y pastoras violan la misma palabra de Dios, hermanos, que públicamente ellas profesan enseñar y representar, porque han elevado su propia sabiduría por encima de la divina. Ellas están haciendo a un lado todo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 2:11 al 12. O sea que eso es bien importante que ustedes se la aprendan como mujeres. Si quieren tomen la foto, porque ya lo voy a cambiar y vamos a analizar el otro texto. Bueno, vamos a analizar el otro texto. Es bien importante. Miren, vamos a analizar ahora el otro texto que dice, Primera de Corintios 14:34, dice, ¿por qué Pablo ordenó que las mujeres callen en las asambleas o culto público? No se ve. Vamos a analizar ese pedacito. No se ve. Oye, ¿por qué Pablo ordenó que las mujeres callaran en las asambleas o culto público? Para eso vamos a analizar 1 de Corintios 14:34. Dice, ahí está, dice, ¿qué dice 1 de Corintios 14:34? Fíjese, hermana, a ver, si lo tiene, hermana, léalo, hermana Las Carmen. mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahí está. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué Pablo ordenó este mandamiento, hermanos? Miren, al parecer Pablo estaba en Éfeso y en Corinto la iglesia estaba en su apogeo, pero ya había mucho desorden. Entonces, parece que una familia, no sé si el hermano Antonio me diga, oye, una familia, parece que la familia Corea, ¿verdad, hermano? Fue y le dijo le mandó la queja. Fueron desde Corinto, parece que está el mar Egeo en medio, y llegaron a Éfeso y le dijeron a Pablo, es un desorden allá, mándales una carta o escríbeles o algo. Fue cuando él dio las regulaciones, que ya las mujeres no pasaran al frente y todo eso que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿por qué Pablo ordenó este mandamiento de que las mujeres callen en las congregaciones? Miren, hermanos, en esa época, al principio, no tenían el canon completo, sino que ellos, por revelación, había profetas, maestros y todo tipo, y los profetas eran los que recibían la instrucción divina directamente y pasaban al frente los varones y empezaban a lo que les decía el Espíritu Santo y a decir, ¿ves? Porque todavía no estaba la Biblia toda completa, nomás había ciertas cartas. Entonces, pero ya después cesaron esos dones, Acuérdense que ya no hay profetas ni revelaciones, el mismo Pablo lo dice. Entonces, como estaba eso, hermano, entonces las esposas de los profetas, como siempre, la mujer quería hablar, porque la mujer tiene más dominio de la palabra que el hombre. Acuérdense que la mujer habla más rápido, tiene por la naturaleza, ellas hablan mucho. Ellas querían también hacer preguntas y pasar al frente, y era con reunión mixta.
y empezaban a hablar, y no, pues ya se peleaban, y pues ampárense porque ya había problema. Entonces el apóstol dice, ¿por qué Pablo ordenó este mandamiento? Dice, por el desorden en las asambleas de la iglesia en Corinto, había desorden, Diana. Y lo dice, las esposas de los profetas participaban en la confusión, ya se hacía, porque imagínense el profeta diciendo, y luego la mujer le contestaba y pasaba al frente y le decía, igual que una cuñada, no sé, que dice que es profeta. Entonces dice, las esposas de los profetas participaban en la confusión al hacer preguntas a sus maridos respecto a sus profecías, y esto de manera pública, hablando delante de la iglesia sin autorización bíblica. Se entrometían en el culto público, donde estaba la asamblea ya toda reunida, mixta. Entonces, a ver, hay que entender el contexto histórico de ellos. Los judíos no tenían ese problema, porque ellos ya tenían bien establecido ese orden. Pero en el caso de los griegos, ellos no, al contrario. Había mujeres sacerdotisas, había cultos donde las mujeres eran las sacerdotisas que oficiaban tal culto. Entonces la mujer tenía un papel preponderante en todas esas culturas, en todas esas religiones griegas, romanas y demás paganas. Entonces era normal para ellos que la mujer participara. Pues por eso Pablo tiene que hacer esa aclaración, ¿verdad? correcto, hermano, es exactamente. O sea que por eso eran sacerdotisas, acuérdense, las diosas que había, Astarte y todas las que venían de Babilonia, que ya lo vimos en un estudio pasado. Muy bien, Hugo. Dice, ¿en qué sentido se les manda callarse? Fíjense bien, Diana, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido Pablo les ordena callarse, hermana Carmen, hermana Rafaela? Dice, se les manda callarse en el sentido de no participar en la presentación de discurso o plática en público. O sea que se les manda callarse de no participar en la presentación de discurso o plática en público. O sea, haz de cuenta que una mujer pasa y va a dar el estudio y ahí estamos todos acá viendo, varones y todo. Eso les estaba prohibiendo debido a eso. Entonces, ahora fíjense bien, pero si analizamos en griego, la palabra callarse se llama sigao. ¿Cuál fue la otra que dijimos ahorita? Jesuquía. Jesuquía es silencio. Ya lo analizamos ahorita, en la lámina anterior. Pero ahorita estamos analizando ahora callarse, que es sigao. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quería decir el apóstol Pablo es que las mujeres deberán callarse, es decir, no dar discurso en asamblea pública, mixta. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo. Claro, fíjense bien, que no es el silencio absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro es que tanto esas mujeres como también los glosólalas y los profetas podían hablar en el canto. ¿Qué quiere decir glosólalas? Miren, hermanos, glosólalas, tú sabes bien, son lenguajes no entendibles. Por ejemplo, Roberto, ahorita hay glosólalas pentecostales. No sé si los has visto, tú te has metido alguna, yo sí. Fíjate, ellos empiezan a hablar en lenguas, según ellos. Y sábari, y según ellos, si no salen del número, son palabras ininteligibles. Estuve 8 años en los centros de fe. Y luego, hermano, ¿ahí vio eso? Sí, todo. Entonces, esas son las glosolalia. ¿Ves? Entonces, así se les dice a las personas que hablan en lenguas según ellos. Y hablan en lenguas ininteligibles, son sonidos profanos. No saben ni lo que dicen, es nomás para, como se dice, apantallar. Y dicen que hablar en lenguas, hay cuenta que están hablando con... Sí, pues ellos se dicen según ellos. Con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense que Dios habla solamente, fíjese hermana Teresa, Dios habla solamente a través de su Hijo Jesucristo, que no se les olvida a nadie. No hay con que a mí me habló Dios, que yo tuve un sueño. Dios, de hebreo está en hebreo. Dios habla solamente a través de su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra, en esta dispensación. No en las otras hablaba por medio de los profetas, por medio de Moisés. Ahorita no. Así que si les salen el cuento con que a mí me habló Dios, que yo estoy hablando en lenguas, pues no. Entonces,
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero la mujer, hermanos, puede hablar en el canto, puede decir amén, ¿sí o no? Y ahí están los textos, mire, en el canto Efesios 5:19, cuando dicen amén al final de las oraciones, en 1 Corintios 14:16, y cuando alguna mujer pasa al frente a confesar sus pecados, entonces no va a hablar. Ahí se permite, y está en Hechos 8:24. Y también pueden corregir a los niños en voz baja. Nosotros hace algunos años teníamos curiosidad por conocer una iglesia que se encuentra en el centro de Monterrey, que dice Iglesia de Cristo. Y asistimos a ello. Y la predicación sí la dio un varón, pero nos llamó mucho la atención que la cena del Señor no fue dirigida por una mujer. Y se siente muy extraño ver que todos los varones están sentados y ella con toda autoridad dirigía la cena del Señor. Y pues bueno, precisamente por eso fuimos. Queríamos ver de qué se trataba, porque se llaman igual que nosotros. Y pues vimos que aparte tienen instrumentos y otras prácticas. No, hermana, mira, por eso esas dos hojitas, si no le tomaron fotos, después les traigo copias. 1 Corintios 14:34, 1 Timoteo 2:11 y 12. Es importante que ustedes lo sepan desglosar para que les enseñen a esas personas. Ellas pasan porque nadie, si los maestros enseñan chueco, todos están chuecos. Por eso es bien importante que los maestros den la sana doctrina, hermana. También estuve 6 años en el Sinaí y ahí predicaba la pastora. Ahí tuercen Gálatas 3:28. Es muy fácil, hermano. ¿Cuántas mujeres profetas hay en la palabra del Señor? No hay mujeres profetas, porque Dios quería a través del hombre pasar las cosas. Sí, o sea que, bueno, había profetisas, pero malas, cuando andaban con Pablo, ¿se acuerdan? Unos que los andaban siguiendo, ¿verdad? Cuéntame eso. Eran las hijas no sé de quién, pero eran Sí, o sea, maniobras profetizas de Dios. Ok, hermanos, entonces tengan mucho cuidado, defiéndanse, mujeres, contra esos ataques y enséñenlo, no se queden con eso. Si ustedes tienen una amiga así, pues nomás mándenle la hojita, o mándenle la foto, mira, ahí está, o borren lo que dijo el apóstol Pablo, para empezar. Entonces, ahí está. Ahora, es la clase de Biblia aparte de la oración, ya como refuerzo. Vamos a ver. Vamos a ver qué hora son. Es 11:15. Mira, ya que una mujer tiene prohibido hablar durante el culto, ¿sí? Culto cuando estamos mixtos. Si la clase bíblica es adoración, entonces una mujer tendría prohibido hablar en clase. Si consideramos que la clase ya es parte total, integral de la asamblea, entonces la mujer no debe hablar cuando ya estamos considerando eso. Ahora, la otra. La clase bíblica puede ser parte de la adoración dependiendo de cómo la congregación dirija la clase. ¿Verdad? Esa es la clase bíblica, puede ser es parte de la adoración, porque es enseñanza, hermanos. ¿Verdad, Luis? Entonces, ahí está. No. No me quiero mover. Ahí está. Dice, si una iglesia como parte de su adoración decidiera llevar a cabo una sesión de instrucción donde los hombres, como le hizo David, pudieran hacer preguntas y comentarios durante la lección, entonces la clase sería parte de la adoración por la misma razón que la predicación es parte de la adoración. Como lo hiciste, David. ¿Sí se acuerdan? Ahorita les dije, David estaba aquí en la tarde y él seleccionó varios varones y en su instrucción era clase, pero ya estábamos todos juntos a los varones, vámonos, porque ya había hombres y mujeres y ya no estaba dando él como su clase sermón. Muchos hermanos a veces dicen, voy a dar este estudio como si es como sermón y clase, ¿ves? Porque a veces no dejan hablar a nadie porque él quiere acabar.
y darles todo. Entonces dice, fíjense dónde están los ojos, dice, para la clase de Biblia, para que la clase de Biblia sea parte de la adoración, debe hacerse donde toda la congregación sea convocada para el propósito de la adoración. Ahora dice, pero si una congregación decide cambiar la adoración, pero luego, aquí está el problema, que eso pasa en otras congregaciones y sigue pasando. Si una congregación decide celebrar la adoración, pero luego divide a sus miembros en diferentes grupos, cada uno haciendo lo suyo, hagan de cuenta. Vamos a mandar allá a los varones de 20 años, de 18 años, acá los de 15, los niños, los hombres, los varones en varios salones. Dice, entonces, la congregación ha violado el orden de adoración de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, si algunas denominaciones tienen un devocional para mujeres, hagan de cuenta. Mira, una vez yo los pesqué a unos, no digo dónde, pero ya estaban haciendo su cultito aparte, puros jóvenes. Por eso hay que tener cuidado con los jóvenes, porque son muy innovadores. No, pues ¿qué tiene? De cuenta, mana, que ellos estaban reunidos y ya estaban haciendo su culto ellos solos, pero no bajaban, no bajaban. Y es como la otra vez en la junta el hermano Toño dijo que queremos que todos estén a las 11, que bajen los niños, y se puede, ¿verdad? Claro, hay niños que están enfermos, pues no se puede y dan más lata, ¿ves? Pero todos juntos. Entonces, ese es el problema, hermano. Dice, algunas denominaciones tienen un devocional para mujeres, un devocional para hombres y un servicio para niños en diferentes partes de su edificio. Hasta los niños tienen su culto. Yo los he visto. ¿Y cómo les dices? Pues si no te dan chance de que les expliques. ¿Ves? Entonces dice, sin embargo, cada reunión de la iglesia no es únicamente para adorar. Podemos reunirnos también para otras razones. A veces nos juntamos aquí pues, para tener una junta o discutir problemas de la obra física del edificio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, en resumen, lo que debemos de cuidar es que no haya puntitos aparte, un devocional, sino que baje para que esté la asamblea toda reunida y se empiece con la adoración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le quería decir. Bueno, vamos a pasar a esto. Si una congregación decide celebrar la adoración, pero luego añade a sus miembros en diferentes grupos, es lo que ya vimos. Y lo que está en medio, no podemos dividir en clases reuniéndonos separados según tipo de alumnos en las mismas instalaciones del edificio. Entonces, estas clases no son parte de la adoración en la iglesia. O sea que, haz de cuenta que nosotros estamos en los edificios. Esa no es la adoración de los 5 completa, de la asamblea total. Es una clase aparte, ¿ves? Por eso se tiene, repito, que participar cuando empieza el hermano. Ahora sí, la segunda parte empieza Javier y empezamos otra vez, ¿verdad? Ok, entonces eso es bien importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué eso no es una adoración total? Porque la iglesia no está reunida como un todo. A ver, David. Es pecado empezar el culto con la cena del Señor. Mira, no hay escrito esa pregunta, no hay escrito del orden. ¿Ves? Del orden, no está escrito en la Biblia, ¿verdad, hermano? No está escrito el orden. En algunas partes, malamente, ¿verdad? Porque dicen, no, pues para que lleguen temprano, vamos a hacer primero la cena. Decir que el que no llegó, no va a participar, porque la celebran al principio. No, pero yo digo el culto, o sea, sí, en el culto. El culto lo hacen de 10 a 11 y no la clase, eso es muy aparte. Yo digo, el culto si es de 10 a 11 o si es el culto de 11 a 12, que si es pecado. No hay escrito, ¿verdad, hermano Toño? No está escrito no está escrito y documentado que te digan, a ver, la cena, pero ahí nomás te dice cada primer día de la semana. No es presión, sino que es, haz de cuenta, es un mandamiento general, no te lo especifican. Que hay mandamientos generales específicos. Eso es de mutuo entendimiento entre los miembros de la congregación. Exacto. Los que la dirigen. Exacto. Es el entendimiento, común entendimiento. Sí, correcto. Bueno, ok, vamos a continuar para ver si alcanzo a ver esto. Bueno, ya vimos este punto que los 5 actos de adoración, pues la cena, ya se la saben, la cena de comunión, las oraciones, la alabanza, las ofrendas, la enseñanza y la proclamación de la palabra. Entonces, no debemos variar esto. Estos son los actos
de adoración en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que ya se lo saben ustedes. Entonces no pierdo tiempo ahí y continuamos. Miren, ¿qué hora son? A ver cuánto les enseño de aquí tantito. Ya vamos a entrar, y si no para el otro domingo, vamos a entrar a analizar las características de los actos de adoración que complacen a Dios. Son las características de los actos de adoración que complacen a Dios, que son la cena del Señor, cantando alabanza, comunicación con Dios a través de la oración, la colecta, la enseñanza de la palabra. Vamos, en el transcurso de los domingos que sigan, vamos a analizar cada punto. Por ejemplo, ahorita voy a empezar a analizar el canto. Vamos a ver, para que vean. Cantando alabanza. ¿Sí? Fíjese bien, hermano. ¿Qué es el canto, David? El canto en la iglesia de Cristo. ¿Qué es? Como tú haces las preguntas, ¿es una qué? Comunicación, ¿verdad? Es una comunicación. ¿Qué otra cosa puede ser? Es el transporte de pensamientos por medio de palabras. Es una forma de enseñanza, hermanos. Porque vamos a ver los textos que cantar es enseñanza. Entonces, ¿qué viene siendo el cantar en la iglesia de Cristo? Un transporte de pensamientos, ¿sí? De palabras con melodía. Con melodía. Fíjese bien. Ahí está con melodía. Cantar es enseñanza. ¿Y cómo se debe cantar? Es lo que vamos a ver, a ver si alcanza. Mira, como tú acabas de decir, que bien, hay canciones mundanas, ¿sí? Y te alegras. Dice, los que están llenos de vino, ¿ves? Cantan canciones mundanas, ¿sí? Que tú estás en reunión, pues te pones a cantar de las canciones que te gustan. Y luego si están tomando alcohol, estás feliz, ¿ves? Pero el que es lleno del Espíritu, ¿a quién alaba? A Dios. ¿Ves? Entonces esas son las canciones mundanas. Ahora, hay que cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mira, los salmos dan alabanza a Dios, exaltando su nombre, poder, atributos y obras, como los salmos de David. Todos hemos leído los salmos. Entonces dan alabanza a Dios, ¿ves? Y los himnos dan alabanza a Dios también con acción de gracias y súplicas, expresando nuestra dependencia de Dios. Por ejemplo, pues todos los himnos que cantamos. ¿Cuál himno quieren? ¿Qué les gusta un título de un himno que demos alabanza a Dios? 185. ¿Cuál, cómo dice? ¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo poder estar triste? Esa es la diferencia. Hay canciones mundanas, hay salmos, hay himnos y hay cánticos espirituales que dan expresión a una gran variedad de temas espirituales basados en las palabras reveladas por el Espíritu Santo. Ese es el tipo que hay. Entonces, en resumen, no se me duerma, hermano. Mire, el canto es el transporte de pensamientos por medio de palabras. Es una forma de enseñanza con melodía, ¿sí? Ahora, ¿en qué debe estar basada la alabanza a Dios? Los himnos y cánticos deben estar basados ¿en dónde? En las enseñanzas y pensamientos espirituales. Por eso cuando cantamos un himno, chequen lo que significa, no nomás lo cantemos por cantar. ¿Qué mensaje nos está dando? ¿Verdad, David? O sea, tenemos que ver ¿en qué textos se basaron? ¿Qué textos se basaron para decir lo que está escrito? Sabemos que muchos de los himnos que tenemos aquí son son de iglesias no humanas. Los inventaron en 1700. Pero el contenido sí se apega. Por eso nosotros los cantamos a capela, porque no usamos instrumentos. ¿Ves? Hay pocos himnos que se desarrollaron en la iglesia de Cristo. Pocos himnos, ¿sí? Y hay muchos, como en Guanajuato hay un hombre allá, o todos, a veces se les ocurre, inventan un himno, ¿verdad? Y le ponen letras, le ponen música según ellos. Y pues así lo cantan. Y hay otros que cantan puros salmos. Bueno, entonces, pero Juan 4:24 que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero fíjense bien, vamos a analizar, a ver si acabo con este. Efesios 5:19. Hay dos textos de memoria. Efesios 5:19
y Colosenses 3:16, para que ustedes analicen el cantando alabanzas a Dios. Mira, ¿qué dice Efesios 5:19? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Cuál es el corazón bíblico, Mora? A ver, eso los he dicho como 20 veces. El corazón bíblico es las emociones, la mente, la conciencia y el intelecto. Es el que reúne el todo del hombre. ¿Ves? No nomás las emociones. Cantar con emociones, cantar que el instrumento se oiga muy bonito, pero el instrumento no manda mensaje a Dios. Dice, entre vosotros, hablando entre vosotros, no entre la guitarra, el órgano, el acordeón. No dice, ahora dice, hablando entre vosotros, ¿qué quiere decir? Que el cantar es hablar un mensaje. Vean. El cantar es hablar un mensaje, es decir, una enseñanza. Bien. Y lo dice, es para el Señor y para la iglesia. El cantar no es para divertir a la gente. Porque no, si no pongo el órgano, no se oye bonito. Tú entras a una iglesia no escritural y tienen un órgano y luego como hay reverberación, pues, ¿hasta crees tú que estás en el cielo? Según unos, ¿ves? Pero es el órgano, quítaselos. ¿Ves? Entonces, ese es el asunto. Entonces, el cantar es para el Señor y para la iglesia. Y no es para divertir a la gente, es un acto de adoración a Dios. ¿Correcto? A ver. Sí, sí. ¿Quiénes debemos de cantar los domingos o cuando estamos aquí? ¿Los unos son los otros? No, ¿quiénes deben de cantar? ¿Quiénes deben? O sea, si es un mandamiento, ¿quiénes somos los que debemos de cantar aquí? Porque a veces, de aquí para allá, a veces no se oye. Y luego cuando diriges, tengo mucho que no dirijo, pero a veces de repente hay gente, hermanos, que no cantan. Ah, no. O sea, ¿qué pasa ahí con ese Es pecado. Pero, porque a veces hay cosas que no las queremos decir tal y tal vez. A veces nos enfocamos en una cosa, en otra, pero hay cosas tan simples que no se hacen dentro de la oración que a veces nos tachan de no, eres muy alarmista. Por eso, si tienes voz, pues úsala porque es un acto de adoración. Exacto. O sea que por eso dice que cantando entre vosotros, uno al otro. O sea, tú me cantas y yo te canto. No que llegamos y pues no cantamos. Pues para eso están los escenarios y en otras partes. Pero están los escenarios. David dio las hojitas. Tenemos que cantar, hermanos. Si no nos lo sabemos, de perdido estar oyendo al coro para que te lo repitas y poniendo atención al que está dirigiendo para que le leas los labios. Pero sí, como dices tú, tenemos que cantar todos. Porque ese es un acto. Si no cantas, pues te das cuenta que nomás cumpliste 4 actos y los de los otros. Muchos años conocimos a un hermano, no sé si era el montón de Coahuila, que era, no sé cómo se dice a las personas que no hablan, llevaban todos los himnos. O sea, él cantaba más que a veces de muchos de nosotros. Sí, son ejemplos. Sí, es una obligación cantarles. Por eso dice el texto, hablando entre vosotros. Y luego dice, yo voy a acabar. Fíjense bien, ¿no? Se me va a ir rápido. Dice, ya nomás voy a terminar esta laminita, denme oportunidad, hermano. Dice, vamos a hacer el análisis de Efesios 5:19. Fíjate, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De dónde viene ese análisis? Porque aquí hay donde nos atacan los no escriturales, Los no escriturales nos atacan por esa palabra que dice salontes, que quiere decir alabando. Fíjate bien. Salontes quiere decir alabando, pero es al griego. Y significa cantar con instrumentos. Vámonos, ¿cómo está? ¿Por qué? Dice, y salo quiere decir tocar como cantar, lo mismo. Que quiere decir tañer. Tañer quiere decir yo taño la guitarra, toco las cuerdas, toco el címbalo, toco el arpa como David. Ahora, recuérdese que pero aquí les va la cosa. ¿De dónde provino eso? Cuando estaba la Septuaginta, David.
La Septuaginta parece que son 200 años, no me recuerdo tú, 200 años antes de Cristo, se juntaron 70 y tantos allá en Alejandría y escribieron, ¿verdad? Pero era el Antiguo Testamento, lo escribieron al griego. Entonces, en la Septuaginta viene esa palabra. Todavía estaban en la dispensación mosaica. Todavía estaban. Por eso está escrito eso ahí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Los no escriturales dicen, no, pues ahí dice, yo me voy al griego y dice esto, que es tocar con instrumentos. Y ya, se desarman. Pero, analizando que esa palabra la escribieron en la Septuaginta antes de Cristo, ¿ves? Porque los israelitas usaron los instrumentos por el mandamiento de Dios. Eso es lo que tienen que acordarse ustedes. Y a ver, ¿en qué texto nos dice? Porque para el Antiguo Testamento, fíjate bien, Alberto, en el Antiguo Testamento era mandamiento tocar con instrumentos, sí. ¿Y dónde dice? En Segunda de Crónicas 29-25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Bueno, entonces ahí usaban eso con David, pero acá nosotros no, porque en el Nuevo Testamento no hay una palabra que nos diga que debemos cantar con instrumentos. Los no escriturales, repito, de ahí nos atacan, que dice que, si alabando en griego quiere decir salonte es tocar con instrumentos, es tañer. Pero esa palabra la pusieron en la Septuaginta, antes de Cristo, en la edad mosaica, porque ahí sí era mandamiento tocar con instrumentos por el rey David. Mire, ¿sí le entendieron, hermano Jesús, verdad? Es bien importante, porque por ahí nos desarman. A ver, David. Esta versión dice en esa parte, y haciendo música al Señor en el corazón. Sí. Así es. O sea, nuestro instrumento, como dijo el apóstol Pablo y lo está leyendo David, ¿cuál es nuestro instrumento ahorita? El corazón bíblico. No es la guitarra, no es el acordeón, no es nada, ni el órgano, es el corazón. Ahora, dice, es muy razonable que se usara, dice, la palabra salos tañer y se aplicó a todos los sonidos producidos por la vibración de las cuerdas de cualquier instrumento, David. Fíjate bien lo que voy a decir aquí, ya con esto termino. Dice, es muy razonable que se usara, pues, con referencia a la voz humana, que es el sonido que sale de los pulmones y de la boca del hombre, es la voz humana. ¿Verdad, hermana Rafaela? Es el sonido que sale de los pulmones por medio de la boca. Y dice, la voz humana, hermana, es el más complicado, delicado y perfecto instrumento musical conocido por el hombre, la voz humana. Y luego dice, es la perfección de la obra del Creador. Nuestra voz, hermanos, es la perfección de la obra del Creador. Entonces, y es capaz de producir combinaciones de armonías musicales mucho más dulces y variadas que las de cualquier instrumento de fabricación humana. Por eso ustedes tienen los tenores. La voz de él te tumba todo. ¿O sí o no, David, tú, Javier? Un tenor. La voz humana no le llega nada. ¿Ves? Es un don, es un instrumento que Dios nos dio. Entonces dice, pero eso expresa lo que dice nuestro corazón. Como dijo el texto ahorita David, nuestro corazón bíblico. ¿Ves? Es el instrumento que tenemos y lo vamos a conocer a través de la boca, de la voz. Y luego dice, las iglesias evangélicas son muy inconsecuentes. Denuncian las muchas prácticas de la Iglesia Católica Romana que carecen de apoyo bíblico, tales como el rosario, la misa, quemar incienso, invocar a María y a los santos, pero se queda con los instrumentos de música. Durante los primeros 6 siglos no se usaron instrumentos de música en la Iglesia. Es otra invención católica. O sea, en los primeros 6 siglos, principalmente en el primer siglo, no hay documentación que diga que había instrumentos en la iglesia del primer siglo, sino que ya en el siglo VI ya empezaron a llegar todas esas innovaciones en la iglesia católica. Y como la iglesia católica ya era apóstata, ya la iglesia de Cristo se empezó a degenerar, hermanos, por medio del gobierno, por medio de los ancianos.
ponían un anciano y luego que no, yo soy el anciano de toda la ciudad, y luego de toda la ciudad, de toda la zona, y luego le llamaban obispo, cardenal, hasta que nombraron un papa. Pero ya es apóstata. Y ahí es donde se introdujeron todas esas tradiciones. Entonces, hermanos, aquí le termino. Espero que me haya explicado y continuaremos, si Dios quiere, de aquí a 15 días, porque luego voy a tener que estar en Laredo.